Hola, muy buenas tardes. Gracias de nuevo por el espacio. Bueno, vamos a conversar hoy día de este termómetro laboral, ¿no? ¿Cuáles son a tu juicio las principales características para luego ir desarrollando en detalle cada uno de los ítems que evalúa este termómetro, Cristian? Sí, bueno, lo que nosotros hacemos en el Observatorio Laboral más bien es tomar los datos de Instituto Nacional de Estadísticas, que básicamente es la encuesta nacional de empleo, y un poco de desglosar algunos indicadores que el INE no publica en sus boletines y nosotros podemos ahí también hacer un zoom a algunas variables que nos parecen bastante interesantes. Yo creo que lo más importante de lo que ha estado mostrando el termómetro en los últimos 2 meses y que se presenta también en este momento es que a pesar de todas las dificultades económicas que está viviendo la región, uno puede ver también algunos indicadores positivos dentro de la generación de empleo. Se está mejor que el año pasado, eso es un indicador bastante importante. Se crearon al menos 10.000 puestos de trabajo más que el año pasado. Aún, sin embargo, y eso siempre nosotros lo destacamos, que nos queda todavía por seguir creciendo y nos queda una brecha importante aún de empleos para poder volver a lo que serían las cifras que teníamos antes de la pandemia, que sería 2019. O sea, aún han pasado 3 años, bueno, 2 años, un poco más, y aún no logramos volver a las cifras que teníamos antes de pandemia. Y eso es lo que siempre estamos tratando de monitorear para ver cómo va esa creación de empleo. ¿Cuántas son las personas ocupadas en la región, Cristian, y cómo se diferencia, digamos, la ocupación de hombres respecto de mujeres en términos porcentuales? Sí, actualmente tenemos un número que rondea los 413.000 personas trabajando en la región. Esto es una cifra que, como te comentaba previamente, son 10.000 puestos de trabajo más que el año 2022, pero aún nos quedan alrededor de unos 25.000, 30.000 puestos de trabajo que recuperar respecto de las cifras 2019, que eran las cifras pre-pandemia. En relación al tema de mujeres y hombres, es una relación de un 55, 45%. Un 55% son hombres. Nuestro mercado laboral es bastante más masculinizado que feminizado, que también tiene que ver con los niveles de ocupación y cómo los hombres se insertan de mejor manera que mujeres en la economía regional. Y alrededor en ese sentido, son 230.000 puestos de trabajo que son hombres y el restante serían mujeres. Y en cuanto a la categoría ocupacional, ¿qué porcentaje de ese total o qué cantidad de ese total es trabajador o trabajadora asalariado, digamos, por cuenta propia o asalariado público, ¿no? Que es parte también del estudio. Sí, ahí lo que nosotros siempre destacamos también es que en el caso de todo lo que son los asociados privados, que son estas personas que trabajan directamente a través de un empleador o que tienen o trabajan directamente en empresas de distintos tamaños, ellos corresponden alrededor del 40-50% de la masa laboral que tiene la región. Eso implica que son alrededor de 200.000 personas las que están trabajando de manera asalariada privada dentro de la región. Luego vienen los asalariados públicos, que son básicamente los que trabajan en la administración pública, sectores de salud, educación, etcétera, y ellos corresponden alrededor de 110.000 puestos de trabajo. Y en tercer lugar ya se encuentran todo lo que serían las personas independientes o por cuenta propia, y ellos son alrededor de 65.000 puestos de trabajo que se están generando, que representan alrededor del 20-25% de puestos de trabajo de la región. Perfecto. ¿Y cuáles son las principales ramas de la economía que son parte, digamos, de esta ocupación laboral? Ahí también es bastante interesante lo que nosotros denominamos como también nuestra matriz productiva en términos de generación de empleo. Por lo general se tiende a pensar que la región, uno de los sectores más importantes es el sector silvoagropecuario, y lo es, pero existen otros sectores que son también igual o más importantes. Entre ellos está servicios personales, que tiene que ver con la agrupación de educación y salud, que es la primera generadora de empleo. Luego viene comercio. Luego viene el sector de silvoagropecuario y ya después viene la industria con el sector de la construcción. Ese es el orden en términos de la generación de empleo. Ahora, respecto de estudios anteriores, Cristian, estas principales ramas de la economía que son parte de fuentes laborales, digamos, ¿se ha mantenido? ¿Hay algunas áreas que han bajado, otras que han subido? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes de esto? Sí, ahí, como siempre tratamos de hacer también esta comparativa versus las cifras pre-pandemia, pero también hemos visto algunos elementos que han ido cambiando. Por ejemplo,
En el año 2023, como te comentaba, el sector de servicios personales, perdón, que más genera empleo, pero durante la pandemia fue de los que menos cayó. Si bien tuvo un impacto, obviamente, en su generación de empleo, fue uno de los menos que cayó porque tenía muy asociados sectores de salud y educación. Y 2021-2022 logra una recuperación en su empleo y en 2023 se mantiene la cifra bastante cercana a lo que era prepandemia. En el caso de silvo agropecuario, este es un sector que cae mucho, bastante, incluso post pandemia cae mucho en los años 2021 y 2022, y ya recién en el año 2023 podemos ver algunas luces de recuperación, pero al igual que en el sector de comercio, unos sectores que no logra o que están explicando también por qué nosotros no hemos logrado generar el empleo que estábamos generando antes de pandemia. Junto con el caso de la construcción, en el caso de la construcción es un caso un poco más particular, porque por lo general se hace como el ejemplo de que el sector de la construcción cuando es como el medidor de la economía. Cuando el sector de la construcción le va bien es porque a la economía le está yendo bien, y cuando el sector de la construcción está yendo mal es porque también a la economía le está yendo mal. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Si bien no se ha destruido en gran número la cantidad de empleo en el sector de la construcción, no es un sector que actualmente esté generando empleo, y eso habla también de nuestras condiciones económicas que tenemos en la región, también a nivel país, que han propiciado también la no generación de empleo. Entonces, estos tres sectores que te comentaba, agropecuario o sector agrícola, con el sector silvícola, todo lo que tiene que ver con el comercio y el sector de la construcción, son aquellos sectores que actualmente son los más afectados en términos de generación de empleo. En el caso de otros sectores vemos un panorama bastante similar a los años prepandemia y además también un escenario bastante mejor que el año 2022. Y en el caso de la construcción, ¿cuáles son los factores que influyen para poder disminuir, digamos, su tasa ocupacional en este estudio? ¿Tiene que ver con la situación económica? ¿Tiene que ver con el proceso inflacionario? ¿Son efectos rezagados de la pandemia? ¿Dentro del proceso inflacionario es porque hay menos obras en ejecución? Desde tu punto de vista y desde el estudio, ¿cuáles son los factores que determinan, digamos, esta condicionante? Sí, si bien nosotros eso no lo podemos explicitar dentro de los mismos datos, sí hemos tenido reuniones con diversos actores que nos ha permitido tener esta mirada un poco de lo que está sucediendo en el sector de la construcción. Primero, tiene menos obras, eso es evidente, sobre todo en el caso de la ejecución de las obras públicas, que también impactan bastante en medida de la región. Además, han tenido problemas de acceso al crédito por las tasas de interés tan altas que tenemos actualmente, entonces eso también ha implicado un menor nivel de inversión. Lo asociado también a los procesos inflacionarios que comentabas tú respecto a el aumento de los insumos, sobre todo en el sector de la construcción, y también esta menor inversión y también menor demanda por parte de los consumidores también de adquirir bienes. Entonces también todo eso se conjuga en que obviamente también las empresas de la construcción han sido mucho más cautelosas en términos de su inversión, en términos de la construcción de obras, y eso también ha implicado también la nueva generación de nuevos espacios de obras y solamente mantenerse con las obras que estaban ya vigentes. Entonces sí hemos visto una baja también en la inversión asociada a los permisos de edificación y otros elementos que permiten ver un poco que la construcción está un poco más estancada. Ahora, hay datos que son preocupantes, Cristian, y uno de los que plantea el termómetro laboral dice relación con que las mujeres jóvenes, personas mayores de 60 años y quienes no tienen enseñanza básica completa manifiestan los niveles de ocupación más bajos. ¿Cómo se explica esto? Sí, ahí son los grupos ocupacionales que actualmente están teniendo una menor inserción, a los que también generalmente les cuesta también insertarse en el mundo del trabajo por diversas razones. En el caso de jóvenes, como te comentaba ayer, tiene que ver con el tema de la experiencia laboral, tiene que ver con el tema también de inserción tardía que está sucediendo y además que están mucho más enfocados en sus estudios. En el caso de las personas mayores también tiene que ver con un proceso de alargamiento de la esperanza de vida que ha hecho que muchas más personas de la tercera edad se quieran insertar en el mundo del trabajo, pero que por lo general las empresas no las están viendo con un buen ojo en términos de su calidad como capital humano. Tiene también que ver con empresas digitales que hemos podido pesquisar.
Y en el caso de las mujeres, esta es una cuestión ya más bien estructural que tiene la economía. Como te comentaba, nuestra economía es bastante masculinizada y tiene que ver también con todo el trabajo no doméstico o el trabajo no remunerado asociado a las mujeres. Las mujeres tienen muchas más, en algunos casos, muchas más restricciones para salir al mundo del trabajo porque socialmente siempre se ha exigido el cuidado del hogar, el cuidado de los niños, siempre las huellas mucho más domésticas y que hace que el salir del puesto de su casa, por así decirlo, tenga un costo de oportunidad que uno pudiera llamar mucho más elevado que pudiera tener un hombre. Eh, entonces eso también ha implicado otros elementos mucho más sociales, por ejemplo, la postergación de las mujeres en tener hijos, la edad de tener hijos, para un poco privilegiar estas labores más bien profesionales. Y eso quizás ha ido impactando un poco la inserción femenina, pero seguimos viendo que todos los elementos más bien sociales son los que impiden que las mujeres entren al mundo del trabajo. Y finalmente el grupo que tiene menor nivel educacional tiene que ver también con los puestos de trabajo que hoy día se demandan. Nosotros, por otros estudios que nosotros hacemos dentro del observatorio, hemos ido viendo también que las empresas están demandando mucho más empleo de mediana calificación, operarios de maquinaria, operarios de máquinas o técnicos de nivel medio. Entonces también habla de que también hay un rezago en términos de que también se están valorando mucho más las competencias técnicas. Ahora, respecto de la tasa de desocupación, de desempleo, Cristian, Ujú. hay datos que son interesantes que muestra el termómetro y que permiten además hacer una comparativa con el nivel nacional, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, bueno, nuestra tasa de desocupación, yo creo que hay que destacar algo, ha sido bastante baja en relación, incluso en efecto de pandemia no se disparó tanto y nosotros nos hemos mantenido en una tasa que oscila entre el 7 y el 8%. Ujú. A nivel nacional también ronda esta tasa, pero ahí es un número oculto que nosotros llamamos, porque la tasa de desempleo muchas veces es engañosa. ¿En qué sentido? Eh, Esta tasa de desempleo más baja se debe a que hay muchas personas inactivas, es decir, personas que no están buscando trabajo. La tasa de desempleo lo único que mide, en rigor, son personas que están activamente buscando empleo. Entonces, cuando las condiciones económicas no son tan favorables, hay también una retracción de las personas en esta búsqueda de empleo más activa, y por eso también la tasa de desempleo no se ha disparado tanto, porque hay una gran cantidad de personas que están como a la espera, que nosotros llamamos como personas inactivas potenciales o que pueden transformarse en desempleadas, pero que están esperando esta reactivación económica o una mejor señal económica para poder salir al mundo laboral. Entonces, dicho eso, también solamente voy a destacar que si bien nuestra tasa de desempleo es bastante baja, también hay que siempre mirar un poco más con lupa que también hay una gran cantidad de personas que están inactivas y que no están buscando trabajo activamente. Ahí hay muchas razones detrás de ello, Ujú. pero es importante ello. Y respecto al panorama nacional, nuestra tasa de desempleo nos posiciona en la medianía, es decir, no estamos ni arriba como la tasa de desempleo más alta, ni tampoco en la tasa de desempleo más baja. Pues en general las tasas de desempleo más bajas están en las regiones de Australia y las regiones del sur, y las tasas de desempleo más altas están en la zona central y la zona norte. Entonces nosotros estamos ahí bastante en la medianía, un poquito más bajo que promedio nacional. Fíjate que respecto de la tasa ocupacional informal, en la Araucanía alcanza el 35,6%, creciendo frente al año anterior. Al año anterior, digo, uno suponía que la pandemia generó ciertos nichos, ¿no? Ciertos emprendimientos además que están dentro del marco de lo informal. Sin embargo, estamos un poquito lejos, digamos, de los años o del momento más complejo de la pandemia, pero esta tasa de ocupación informal sigue creciendo en la Araucanía. ¿Cómo se explica esto? Sí, bueno, es una tasa, ahí también el efecto de la pandemia también fue bastante engañoso en ese sentido. La informalidad bajó de la pandemia porque los puestos de trabajo informales son los más frágiles, son los más Mm. vulnerables a crisis económica. Entonces, los puestos de trabajo que primero tuvieron un impacto por la pandemia y por todas las crisis, las restricciones sanitarias que tuvimos en su momento, fue todo el empleo informal. Entonces, claro, en esa época, en el año 2020, 2021, la tasa de informalidad bajó bastante. Y esta tasa de informalidad se mide, su gran componente son los trabajadores por cuenta propia, o los trabajadores independientes, y en menor medida también algunos asalariados privados que trabajan en empresas y que no tienen contrato.
Entonces, lo que estamos viendo ahora es que, y posiblemente esta tasa de informalidad también vaya a ir creciendo con el tiempo, en el sentido de que los tres grandes sectores que tienen informalidad laboral en términos de empleo son el sector de silvoagropecuario, asociado mucho a la agricultura familiar, todo lo que tiene que ver con el comercio informal. Y tiene que ver con los pequeños emprendimientos, como decías tú, que son emprendedores que pueden generarse prestación de servicios comerciales o de venta de productos, y el sector de la construcción. Entonces, como estos tres sectores se tienen que estar recuperando en los próximos meses y se van a ir recuperando por la generación de empleo, también se espera que esta tasa de informalidad vaya creciendo. Lo único bueno es que pasamos de ser la primera región en tener tasa de informalidad más alta, y ahora es Ñuble, la región de Ñuble, la que tiene la mayor tasa de informalidad, pero aún así somos de las regiones que tienen mayor tasa de informalidad por también cómo se comporta nuestra matriz productiva y cómo también opera la generación de empleo de la región. El sector agropecuario, como comentaba, comercio, construcción y algunos otros, tienen altos niveles de informalidad y de trabajo independiente principalmente. Hay un gráfico interesante, fíjate, que muestra las horas habituales promedios trabajadas por la fuerza laboral de la región, donde se distingue más por sexo. Se puede visualizar entre abril-junio de 2019 y de abril-junio de 2023. Históricamente las jornadas laborales han tendido, digo, acercarse a la jornada de 40 horas semanales en promedio. ¿Y qué nos puedes explicar sobre esto, Cristian? Sí, ahí es relevante. Nosotros también tenemos, creo que un gráfico más abajo, todo lo que tiene que ver como la descomposición por otros tramos, para un poco mostrar que hay dos grandes elementos que juegan en las horas. Las 40 horas tampoco es si bien es un elemento que iba a friccionar algunos sectores económicos, ya había algunas empresas que estaban reduciendo su jornada laboral a 40 horas. Y en promedio se trabaja eso, pero tiene que ver mucho también con el trabajo independiente que te comentaba, que trabaja jornadas parciales, o sea, menos de 45 normalmente. En algunos casos incluso las personas declaran que pueden trabajar más horas, pero por lo general trabajan menos horas, en torno a 30 a 40 horas, como en el rango de horas que ellos trabajan. Y por lo general los asalariados privados y los asalariados públicos son los que tienen a tener estas jornadas más estables de 45 horas, o 44 y 45 horas en el sector público y 48 horas en el sector privado. Ellos son los que disparan por lo general los datos hacia arriba, pero tenemos un gran componente de trabajo informal y de trabajo parcial asociado a cuenta propia, que hace que este trabajo también sea independiente. Independiente también tiene que ver con las personas que prestan servicios profesionales o en servicios empresariales, que también tienen unas jornadas laborales más bajas. Ahora, ¿cuánto influye la cuestión estacional en esto, no? Porque estamos, digamos, en meses de otoño, invierno, donde hay trabajos temporales que se eliminan, que son más bien propios de la temporada de verano, ¿no? Entonces, ¿cuánto de estacionalidad y cuánto influye esa estacionalidad en los resultados del termómetro, Cristian? Sí, gracias, ese es un muy buen punto, porque justamente lo que sucede actualmente porque también se explica este menor crecimiento que está teniendo la economía regional en términos también de empleo, porque justamente estamos en un periodo que anualmente, si uno lo ve como históricamente hacia atrás, es donde menos empleo se genera. Se pierde también mucho empleo que tiene que ver con los periodos de cosecha. Ya no estamos en periodo de cosecha, por ejemplo, no estamos en periodo de ventas de grandes festividades en el sector de comercio. La construcción también se ve frenada por las inclemencias del clima. Hay sectores también que reducen un poco también el turismo, por ejemplo, no tiene un alto pic de visitantes. Tiene un pic ahora en lo que sucedió en julio con las vacaciones de invierno, pero no es como el comparado que podemos tener en verano. Entonces, también nuestros sectores económicos se ven un poco más aletargados, por así decirlo, tienen una menor actividad económica, y eso también se refleja en lo que es la generación de empleo. Este es un fenómeno que siempre nosotros denominamos que es bastante normal dentro de la economía. Por eso quizás nos levantamos tanto de alertas rojas, porque es algo que sucede anualmente. Ahora, distinto sería si esta generación de empleo, que debería comenzar a reactivarse ahora en los meses de septiembre y octubre, no sucede. Ahí es cuando hay que tener esta alerta, porque ahí es donde el periodo, la curva es como
así, por así decirlo, así como enero y febrero generan harto empleo por distintas condiciones, en marzo comienza a decaer, se mantiene como bastante estable en una curva, y en septiembre nuevamente comienza a subir, octubre, noviembre, diciembre, porque ahí empiezan las labores de cosecha, las labores de comercio, el turismo también se activa con distintos planes, la construcción ya tiene mejores condiciones también para su generación de empleo, otros sectores como la educación y la salud también se ven beneficiados por ello, la banca incluso también. Entonces, es un periodo que actualmente vemos que esto es un proceso bastante cíclico y que se está reflejando en la cifra. ¿Qué desafíos, por lo tanto, plantean estos resultados del termómetro laboral en la región, Cristian? Yo creo que dos elementos bastante centrales. Primero, que todavía tenemos grupos sociodemográficos donde hay que seguir fortaleciendo todo lo que son las políticas públicas, asociadas también a la inserción de la mujer en el puesto de trabajo, con las condiciones para ello, las personas jóvenes y también nuevos grupos como la tercera edad. El segundo es mejorar la no precarización del empleo, o sea, asegurar la seguridad social de los puestos de trabajo, aumentar todo lo que tiene que ver con el trabajo asalariado, que en este punto también destacar que este siempre ha sido al alza. Es algo destacable que tiene la región en la generación de empleo por parte de las empresas y cómo las empresas también han ido apostando. Pero también tiene que ver con que hay puestos de trabajo y sectores que también están teniendo reconversiones internas en términos de sus procesos productivos. Hemos visto también procesos de mecanización, de automatización, que también implica menor, muchas veces, intensidad de mano de obra, y eso también se ha repercutido en una menor generación de empleo. Entonces, en el futuro esto obviamente va a seguir sucediendo, va a seguir pasando, y lo importante aquí es cómo también se abren nichos de mercado o nichos en otros sectores económicos que quizás actualmente no son los más relevantes, pero han ido cobrando alguna importancia relativa. Entonces, yo creo que los desafíos tienen que ver con mantener esta estela de no bajar los brazos, en el sentido de que, si bien no estamos creciendo en gran medida, tampoco estamos decreciendo, y siempre fortalecer el empleo más decente. Cristian Bastidas, del Observatorio Laboral Sense UFRO. Bastidas, dije yo, ¿no? Sí, Sí. Es que quería, ahí está. Cristian es encargado de la unidad de datos secundarios del Observatorio Laboral Araucanía del Sense UFRO, por una cuestión de tamaño del cargo respecto de la capacidad del GC, le ponemos solo Observatorio Sí, no, Laboral Sense UFRO. Sí, está bien. Cristian, te agradezco muchísimo la conversación y la entrega de estos datos tan interesantes para el desarrollo de nuestra Araucanía. Que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias.